El equipo del Pato seguía su recorrido por el Metropolitano 1983. Seguimos recordando aquel equipo, fecha a fecha, cuando se cumplen 40 años de aquel título histórico. Para ese torneo, Pedro Iso había fomentado la vuelta del Pato tras 2 subcampeonatos del equipazo de Nito Veiga. A esa altura, la sexta fecha de la segunda ronda, Independiente era el único puntero del torneo. Para la 26ª fecha, Independiente debía viajar a Córdoba para jugar contra Instituto, pero el torneo quedaba suspendido por las elecciones nacionales. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Entre semana se jugaba la fecha siguiente, la 27ª. El torneo tuvo esas irregularidades. El miércoles 2 de noviembre se jugó la 8ª fecha de la segunda ronda. Independiente recibía en la doble visera a San Lorenzo. El equipo del Bambino Veira era uno de los animadores del torneo. Llegaba en esa fecha a 2 puntos del líder. Los 11, Oscar Quiroga, Sosa, Biaín, Jorge Higuaín y el Turco Alul, Armando Quinteros, el Gallego Insúa y Armando Mariusillos, el Toti Iglesias, Jorge Roberto Rinaldi y Rubens Navarro. En relación a la goleada contra Huracán, el Pato ponía el mismo equipo. Salvo por Justi lesionado y Barberón, que aún seguía en Colombia, era el equipo recordado como uno de los mejores de la historia. Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Carlos Enrique, Carlos Carrizo, que se fue reemplazado por la vieja Reynoso en el segundo tiempo, Marangoni, Gochini y Burruchaga, Percudani y Merlini, que se fue reemplazado por Enrique Sánchez en el entretiempo. Fue un partido a pedir de San Lorenzo. A los 6 minutos, Jorge Higuaín, de cabeza tras un córner, puso el 1-0 para el visitante. A partir de allí, San Lorenzo se dedicó a esperar y a jugar de contra el partido que mejor le salía. San Lorenzo fue más difícil porque tenía al Bambino Veira como técnico, tenía un juego de contragolpe, estaba Insúa, estaba Auxillos, estaba Rinaldi, Navarro, Iglesias, creo que eran los delanteros. Tenía un equipo que de 3/4 de cancha para adelante era bastante peligroso. Y el Bambino Veira que lo hacía jugar de esa manera, ¿no? Esperando y saliendo con velocidad. Y el primer partido que nosotros jugamos frente a ellos fue en Vélez, uno de los mejores partidos de Independiente, ganamos 3-2. A diferencia del partidazo de la primera ronda que salió 3-2 para Independiente, un partido vibrante con muchos goles y muchas llegadas, este partido fue chato, entre las ganas del rojo que no pudo y la posición conservadora del equipo del Bambino. En el último minuto, con el rojo tirado al ataque, el Toti Iglesias puso el 2-0 definitivo para San Lorenzo. Con este resultado, el Santo alcanzaba al rojo. Ferro y Vélez, si ganaban sus partidos, serían los nuevos punteros del torneo. La 27ª, jugada casi íntegramente el 2 de noviembre, tuvo como libre a Racing de Córdoba. En la cancha de Ferro, pero haciendo de local argentinos, el Bicho 0, Ferro 2, con goles de Croco y de Oscar Acosta. Ferro recuperaba la punta del torneo luego de aquel partido tan polémico contra San Lorenzo. En el Amalfitani, Vélez perdía su oportunidad de ser líder. Vélez 2, Central 3. Fue un verdadero partidazo. Vélez lo ganaba 2-0 y a los 28 minutos del segundo tiempo, Carlos Bianchi estrelló un penal en el poste. En los últimos 10, un triplete de la Pepona Reinaldi dio vuelta al resultado. Central se llevaba una victoria de Liniers. En el resto de la fecha, Talleres 0, Racing 0, Newell's 2, Instituto 0, Estudiantes le ganó 2-1 a Unión, River le ganó 1-0 a Huracán, Temperley empató 0-0 con Platense. Un día antes, el 1 de noviembre, en cancha de Vélez, Chicago había recibido a Boca en un partido histórico. Chicago fue Traverso, Luca, Nara, Larramendi, Pereira, Hermosilla, Flores, Calipo y Roberto Vega, Carlos Acuña, Armani, Claudio Fabián Ortemín. Boca, Gatti, Di Natale, Alves, Bachino y Dona, JJ López, Berta y Pasucci, Giachelo, que se fue reemplazado por Mendoza, Gareca y Stocco. A los 15 de los 23 minutos del primer tiempo, Ortemín en 2 oportunidades había puesto 2-0 para Chicago. Un minuto después del segundo gol, en Boca se fue expulsado Pasucci por protestar. A los 10 minutos del segundo tiempo, falta de Gatti contra Ortemín y penal para Chicago. Ejecutó Carlos Alberto Acuña, pero atajó el loco Gatti. A los 27 minutos del segundo tiempo, Acuña ponía el 3-0 para Chicago. Y solo 3 minutos después tendría revancha de aquel penal atajado por Gatti.
Faltando 5 minutos, Vera Benítez ponía el resultado definitivo. Chicago 5, Boca 0, goleada histórica de Torito. Con estos resultados, Ferro quedaba como único líder con 32 puntos, mientras que Independiente y San Lorenzo lo seguían con 31. Vélez había quedado con 30. El fin de semana posterior, el 6 de noviembre, se jugó la 28ª fecha, la 9ª de la segunda ronda. Independiente viajaba a Córdoba para enfrentar a Racing de Nueva Italia. Durante la década del 80, este equipo le había costado mucho el rojo. Sin duda quedaba en la memoria la semifinal del Nacional 80, pero habría otros resultados adversos para Independiente durante esa década. Ese domingo de noviembre de 1983 se buscaban puntos para no dejar escapar a Ferro. El equipo del Pato iba sin cambios. Clausen y Villaverde se fueron lesionados en el primer tiempo. A los 28 minutos, Holguín reemplazó a Clausen y en el entretiempo Killer a Villaverde. Los ingresados jugarían sus últimos minutos en el rojo. Como ya hemos dicho en videos anteriores, la relación con el DT no era la mejor. Los 11 del equipo cordobés dirigido por Victorio Nicolás Coco, Juan Manuel Ramos, Del Mul, Torletti, Colochini y Héctor Maldonado, Jorge Maldonado, Miguel Ángel Ceronero y Feliu, que se fue reemplazado por Cingarielo, Luis Antonio Muchastegui, Gasparini y Atilio Eduardo Yola, que se fue reemplazado por Ozán. Cudani, de ese modo, había el tanteador para los rojos en esta excelente maniobra. Sin embargo, los cordobeses se agigantaron y con ese cabezazo, 27 minutos del segundo tiempo de Maldonado, empataron el partido. Con este resultado, Independiente llegaba a los 32 puntos, que eran los mismos que tenía Ferro antes de comenzar la fecha. En el resto de la 28ª, jugada íntegramente el 6 de noviembre, el libre fue Racing. Ferro recibía en Caballito a Chicago. Aquí comienza a edificarse el gol de Ferro. Roquia, con gran jerarquía durante los 90 minutos. Arregui empujaba de la mitad hacia adelante. Aquí está Nuremberg. Cañete, Acosta el zurdazo y 1-0. Vale la pena verlo otra vez. Comienza Cooper. Sale Roquia. Nuremberg ya está esperando a la izquierda. Hacia él va el pase. Cañete está dentro del área. De zurda habilita a otro zurdo. San Lorenzo, el otro escolta junto a Independiente, recibía a Newell's. Fue un verdadero partidazo en la cancha de Vélez. A los 3 minutos del primer tiempo, Víctor Rogelio Ramos, el goleador del torneo, ponía el 1-0 para el visitante. En el inicio del segundo tiempo, al minuto, Rinaldi de cabeza empataba para San Lorenzo. Y a los 22 minutos el Toti Iglesias, también de cabeza, ponía la transitoria victoria para los de Boedo, hasta que, faltando 7 minutos, nuevamente el goleador del torneo, Víctor Rogelio Ramos, empataba para Newell's. Resultado final, San Lorenzo 2, Newell's 2. Vélez, ubicado en la tercera posición y con posibilidades de luchar el torneo, seguía en caída libre. Esta vez fue goleado por Platense de visitante 4-0. En Santa Fe, Unión recibía a Argentinos. De Unión supera la salida de Filiol y Unión se pone 1-0. Lanao, ¿dónde estaba Filiol? ¿Dónde estaba la barrera? ¿Dónde entra esa pelota? En el otro lado, donde no había nadie. 2-0, aquí es Espíndola. El descuento para Argentinos Junior. 2-1 ganó Unión. Boca, que venía de protagonizar un partido histórico contra Chicago, volvía a recibir una goleada, esta vez en cancha de Atlanta contra Temperley. En el primer tiempo, Néstor Escota, que ha reverdecido sus laureles tras la vuelta de Colombia. 2 minutos marcaba el reloj. El segundo, a los 12 minutos, Guaita. Y la sorpresa se había apoderado de todo el estadio. Boca no daba en la tecla. Había para más. En el minuto 40, Guaita de Temperley marcaría la tercera conquista. Y para colmo de males, un penal ejecutado por Gareca fue detenido por el arquero de Temperley. El tercero de Temperley. Gatti sin poder... En Córdoba, Instituto recibía a River. 0 en Córdoba como visitante. En el primer tiempo, a los 19 minutos, Márquez marcó para Instituto. En el segundo tiempo, a los 39, Beltrán. Y a los 43, Verticia. 3-0 para Instituto. En el primer tiempo fue expulsado Gallego de River. Y en el segundo tiempo también fue expulsado Vica, también de River. Quiere decir... En Parque Patricios, Huracán 1, Estudiantes 2. Y en Rosario Central 1, Talleres 2. Con estos resultados, jugadas 27 fechas del torneo, así estaba la tabla de posiciones.